Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Zapata Castillo, bienvenidos a la clase de base de datos 2 impartida por el profesor Amaury Suárez. Un saludo al profesor. En esta presentación vamos a estar hablando de la normalización de base de datos, pero antes de, vamos a decir cuál es la importancia que tiene una base de datos. Bueno, una de las utilidades que tiene la base de datos, por ejemplo, para la empresa, es almacenar todos los datos en un único lugar, facilitar que se compartan los datos entre los miembros de la empresa y organizar mejor los datos. Comenzamos con la presentación. Normalización de base de datos. Es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Valga la redundancia, debemos tener en cuenta la creación de tablas y reglas que se usan para definir las relaciones entre estas. Son diseñadas para proteger los datos y para que la base de datos sea flexible con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. ¿Por qué se normalizan las bases de datos? Las bases de datos se normalizan para evitar la redundancia de datos, disminuir problemas de actuación de los datos de tablas, proteger la integridad de datos, facilitar el acceso de interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento y prevenir borrados indeseados de datos. Requisitos de la normalización. Para las tablas de nuestra BD estén normalizadas, deben cumplir las siguientes reglas. Cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Reglas o niveles de la normalización. Para normalizar una base de datos existen tres principales reglas, las cuales se deberían cumplir para evitar redundancias e incoherencias en las dependencias. A estas reglas se le conoce como forma normal. Primera forma normal: elimine los grupos repetidos de las tablas individuales, cree una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Segunda regla formal: cree tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros, relacione estas tablas con una clave externa. Tercera forma normal: elimine los campos que no dependan de la clave. Primera forma normal: para que una base de datos sea primera forma normal, es decir, que cumpla la primera forma normal, cada columna debe ser atómica. Atómica significa indivisible, es decir, cada atributo debe contener un único valor del dominio. Los atributos en cada tabla de la base de datos 1FN no pueden tener listas o arrays de valores que ya sean del mismo dominio o de dominios diferentes. Además, cada atributo debe contener un nombre único. Esto es algo que en general, al menos trabajando con MySQL, no nos preocupa, ya que la creación de las tablas implica definir cada columna en un tipo concreto y con un nombre único. Segunda forma normal: para que una base de datos sea 2FN, primero debe ser una FN, y además todas las columnas que formen parte de una clave candidata deben aportar información sobre la clave completa. Esta regla significa que en una relación solo se debe almacenar información sobre un tipo de identidad y se traduce en que los atributos que no aporten información directa sobre la clave principal deben almacenarse en una relación separada. Lo primero que necesitamos para aplicar esta forma normal es identificar las claves candidatas. La tercera forma normal: una base de datos está en tercera forma normal si está en segunda forma normal, y además todas las columnas que no sean claves dependen de la clave completa de la forma no transitiva. Por esto, es una definición demasiado teórica. En la práctica significa que se debe eliminar cualquier relación que permita llegar a un mismo dato de dos o más formas diferentes. Tenemos el ejemplo que usamos para ilustrar las dependencias funcionales transitivas. Tenemos una tabla donde se almacenan datos relativos a ciudades y una de las columnas sea el país y el otro continente al que pertenecen. Por ejemplo, ciudades, ID ciudad, PK, nombre, coma, población, superficie, renta, país, continente. Forma normal de Boyce y Cobb: una relación está en FNBC si cualquier atributo solo facilita información
sobre claves candidatas y no sobre atributos que no formen parte de ninguna clave candidata. Esto significa que no debe existir interrelaciones entre atributos fuera de las claves candidatas. Para ilustrar esta forma normal, volvamos a uno de nuestros ejemplos anteriores, el de las ocupaciones de habitaciones de un hotel. Ocupación, número, cliente, nombre, cliente, número de habitación, fecha, entrada, habitación, número de habitación, precio, noche, tipo de habitación. En la primera relación, los atributos no cliente y nombre cliente solo proporcionan información sobre ellos mutuamente, pero ninguno de ellos es una clave candidata. Cuarta forma normal. Una relación está en cuarta forma normal solo si cada dependencia multivaluada X y no trivial X, clave candidata. Una dependencia multivaluada A, B es trivial cuando B es parte de A. Esto sucede cuando A es un conjunto de atributos y B es un subconjunto de A. Quinta forma normal, SP. Existe una quinta forma normal, pero no es lo que veremos en este curso. Sirve para eliminar dependencias de proyección o reunión que raramente se encuentran en las bases de datos que probablemente manejaremos. Si tiene interés en saber más sobre este tema, consulta la bibliografía. Ejemplo, aplicaremos ahora la normalización de las relaciones que obtuvimos en el capítulo anterior. En el caso del primer ejemplo, para almacenar información sobre estaciones meteorológicas y las muestras tomadas por ellas, habíamos llegado a esta estructura. Ejemplo, estación, identificador, latitud y altitud. Muestra, identificación, estación, fecha, temperatura mínima y temperatura máxima. Precipitaciones, humedad mínima, humedad máxima, velocidad del viento mínima, velocidad del viento máxima. Los beneficios de la normalización de base de datos. Mapa lógico. El almacenamiento y mapeo de datos es más lógico y, por tanto, redobla su utilidad para los departamentos que empleen las tablas. Normalizar datos de producto hace que la información se organice y guarde siempre en su lugar correspondiente sin duplicados y versiones desactualizadas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un esquema de topología de red en árbol. Consistencia de datos. Se incrementa la fiabilidad de los datos para todos los implicados que acceden a las bases y hay mayor consistencia en la información almacenada. Se evita guardar versiones desactualizadas, encontrar datos duplicados en diferentes partes de la empresa y distintos tipos de relaciones entre datos de productos sin una jerarquía clara. Conexión a otros sistemas. Un proceso de normalización de base de datos es fundamental para poder implementar cualquier sistema de software de gestión de datos como PIM, de gestión de información de productos. Con una buena organización de base, instalar este sistema es más rápido y sencillo y podrá conectarse fácilmente a las fuentes de los datos de la empresa sin atrasos y necesidad de corregir problemas de sincronización. Mayor seguridad, ahorros de costes. Se incrementa la seguridad ya que la normalización hace que los datos tengan localización más precisa. Es mucho más sencillo mantener las bases de datos que ya tienes y realizar nuevos añadidos. También es más rápido conectar las fuentes de datos a cualquier sistema interno o externo, pues no serán necesarias revisiones para asegurar que los datos enviados son correctos. Esto fue todo, gracias.